No, por la mitocondria es Caribe. Caribe. Es Caribe. Según Mario Zanoa, el 75%. Usted es mitocondrialmente Caribe. Caribe. Correcta. Bueno, por ahí vamos a empezar. Agárralo ahí. Bueno, estamos aquí. Hemos empezado de manera muy jocosa. Y es que no puede ser de otra forma. Porque somos Caribe, ¿no, profe? Así es. El segundo, ¿cómo le decimos, Gabriel? Episodio de este programa que constituye parte del esfuerzo del Frente Francisco de Miranda y de la Escuela Robinsoniana, su escuela de formación, fuera de la caja y de Apamate. Oye, viste, en el anterior no lo dije, pero bueno, usted sabrá ponerlo ahí en la edición. Somos Apamate y el Frente Francisco de Miranda. En la Escuela Robinsoniana, hoy estamos aquí formando parte de la guerrilla y de la resistencia no convencional, porque si la guerra es no convencional, la resistencia también tiene que ser no convencional, ¿verdad? Y vamos a iniciar el segundo episodio con un hombre extraordinario, ¿vale? Extraordinario. Él es de profesión matemático, es filósofo de oficio, pero también historiador. Mitocondrialmente es Caribe y se asume cimarrón. Sentipensante. Pero también es un gran jodedor, un tipo con un humor extraordinario. Fundamentalmente. Y vamos a estar aquí compartiendo con el camarada Francisco Rafael Tobal Márquez, quien dirige los esfuerzos junto a la compañera Anabel Díaz H. y otro equipo maravilloso, Angélica, Sí, señor. y un grupo de muchachos y muchachas que están allí manteniendo todo lo que es la transmisión y la producción en la emisora Oye Ven 106.9. ¿Es correcto así? FM. La alternativa ecológica. La alternativa ecológica. Esta es una emisora que se escucha en la Gran Caracas Sí, señor. y un poquito más allá Y en el mundo. también. Oyeven.com.be. Es correcto. Y también está con nosotros la compañera Anabel. Anabel es la otra. Esta es Ana Maldonado. Es que estamos entre Anas. Ana Beatriz. Ana Beatriz Maldonado. Ana Beatriz es la responsable en materia de trabajo internacional del Frente Francisco de Miranda y forma parte del equipo que dirigen los planes de formación y de sensibilización en el Frente Francisco de Miranda. Bueno, profe, estamos dando argumentos y compartiendo algunos debates que a través de este programa, como ya decíamos, fuera de la caja, se suman pues a ese esfuerzo pedagógico para comprender con realismo qué nos ocurrió el 3 de enero y seguir sumando esfuerzos en la resistencia que como pueblo, como revolución, como comuna, como movimiento popular, como intelectuales, artistas, cultores, en fin, todo un pueblo debemos ejercer para mantener la paz, el poder político y traer de vuelta a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y a la compañera camarada Cilia Flores. Vamos a arrancar, ahí está, uno de los esfuerzos gráficos que estamos desarrollando y sin salirnos del contexto, profe, de una revolución que tiene 26 años, de un pueblo que tiene 532 años resistiendo y de una generación que nos tocó, pues, vivir este episodio que, como decíamos en el programa número 1, no lo habíamos tenido de esta forma desde Cipriano Castro, cuando la planta insolente oyó pues nuestro territorio, nuestra dignidad. Y bueno, son muchos los análisis. Nosotros estamos acá, primero celebrando, hay que decirlo, estamos celebrando que nuestro presidente está vivo, es la primera victoria, que nuestra hermana Cilia está viva y que estamos vivos nosotros, pero también honrando la ofrenda, el sacrificio de más de 100 compañeros, compatriotas de la patria grande, cubanos y venezolanos que ofrecieron resistencia en el hecho ocurrido el 3 de enero y perdieron la vida. Son parte hoy de nuestros ancestros más tempranos y a los cuales vamos a honrar por siempre y para siempre. Y celebramos la vida
Y también celebramos el comportamiento de nuestro pueblo en estas horas y la disciplina y la coherencia y la conciencia que ha expresado, ya lo decía Anita, ya va a pasar un resumito ahorita, ¿no, Ana? De todas las expresiones internacionales de movilización y lo más importante, las nuestras, ¿no? 4 días y reaccionamos inmediatamente, desde el primer momento, pero digo en cuanto a la movilización popular y a la reafirmación del compromiso y la voluntad de lucha de nuestro pueblo. Yo quería que comenzáramos, profe, por algo que dicen nuestros jefes, pues una de nuestras mayores fortalezas es la historia, el pueblo que somos, las luchas de las que venimos, nuestros liderazgos históricos. Y bueno, ya que dentro de sus oficios está el ser historiador, quisiera que usted nos enmarcara un poco este momento en ese proceso histórico para luego dar un debate que finalice con orientaciones claras, con líneas claras en el marco de lo que han dicho los jefes a nuestra organización y a nuestro pueblo en general. Yo creo que con lo que hay que empezar, Erika, es uno, darle gracias a Dios, gracias a la vida, que Nicolás Maduro y Cilia Flores están vivos. Eso para mí es lo importante. En el año 92, Hugo Rafael Chávez Frías escribió este libro. No estaba solo, estaba con Clever Ramírez Rojas. Eran vecinos de donde yo vivo, allá en el cementerio, Clever. Y en esos años anteriores, en los años 80, el presidente Chávez se quedaba en una de las residencias que queda frente a la Gran Colombia. La residencia de las Maniglias. Exactamente. ¿De las? De los De Maniglias. los claro, Maniglia. claro. Sí. Yo también soy de ahí del cementerio, Tú de eres la del residencia cementerio. Caciques de Venezuela. En esa época, Argelia Cova y yo éramos amigos. Seguimos siéndolo. Ok. Y yo creo que cuando Chávez crea esto y dice que las raíces de la revolución bolivariana son Simón Rodríguez, Simón Bolívar y Ezequiel Zamora, y ya que estamos en la Escuela Nacional Robinsoniana, ¿Usted se vino? yo me vine con la Escuela Nacional Robinsoniana en el Ajá. pecho, pero en el pecho de verdad, en el pecho de tela y de piel. Simón Rodríguez explica con sarcasmo el fondo del proyecto imperialista tal y como es entendido por los países agresores. Abro comillas, las grandes naciones no pueden subsistir sin colonias. De hecho, la conquista es un medio violento que la humanidad reprueba, es verdad. No obstante, si es menester usar de alguna violencia, no se deberá omitir una que otra guerrita por el bien de la humanidad misma. Es sarcástico Simón Rodríguez cuando está diciendo eso. Está diciendo lo que piensa el enemigo, pero no es porque él lo leyó, es que él vivió. Claro. Él vivió la revolución industrial. Él estuvo en Estados Unidos y estuvo en Europa. Él sabe cómo piensa un inglés. Él sabe cómo piensa un prusiano, un alemán. Él sabe, y él a partir de ese momento, él se va a formar, va a conocer mucho esa ciencia y esa epistemología y esa filosofía de Europa para después tener argumentos para crear la causa social. Otro gran hombre importante es Andrés Bello, quien en su Tratado de Derecho Internacional de 1832 también nos explica qué es el hegemón. En la República de las Naciones hay una aristocracia de grandes potencias, que es en la que de hecho reside exclusivamente la autoridad legislativa. El juicio de los estados débiles ni se consulta ni se respeta. Por eso es que él escribe el derecho de gentes, que hoy en día se conoce como derecho internacional. Bello denuncia con firmeza la expoliación que ejecutan los gobernantes de los grandes estados que hacen la guerra a las pequeñas naciones. Oigan lo que dice. El soberano que emprende una guerra injusta comete el más grave, el más atroz de los crímenes y se hace responsable de todos los males y horrores consiguientes. La sangre derramada, la desolación de las familias, las rapiñas, violencias, devastaciones, incendios, son obra suya. Donald Trump, estás
oyendo lo que está diciendo Andrés Bello en 1832, cuando Estados Unidos no había lanzado bombas atómicas. Ya hombres como Simón Rodríguez y como Andrés Bello que estuvo en Inglaterra, También. que estuvo en Londres, que para poder alimentarse tenía que escribir artículos para que les pagaran porque era extranjero y a los extranjeros no les pagaban. Se le murieron hijos, se le murieron esposas de hambre, perdió la dentadura. Sí, ese Andrés Bello que los copellanos secuestraron y que nosotros los revolucionarios estamos obligados a leerlo y a reivindicarlo. Eso es parte esencial de nuestras vidas. Simón Rodríguez nos dice que la sabiduría de Europa y la prosperidad de los Estados Unidos son dos enemigos de la libertad de pensar en América. ¿Qué nos está diciendo Simón Rodríguez? A las rectoras, a los rectores, a directores de colegios, de universidades, que ya dejen de seguir enseñando el eurocentrismo, que enseñen a Rodríguez, que enseñen a Bello, que enseñen a Juana Ramírez la Avanzadora, que enseñen a Gabriela Mistral, que enseñen la epistemología de los pueblos originarios, el Ubuntu africano, que veamos todo un abanico de epistemología, de conocimiento. Pero nosotros estamos acá, Ana, Fran, Erika, porque transformamos la ira en conciencia, en sindéresis. Nos estamos enfrentando a un enemigo que militarmente no podemos atacarlo. Eso es mentira, ¿no? Que yo me agarro un fusil, ¿no? Tú puedes agarrar 5 fusiles si tú quieres. Nos estamos enfrentando a un enemigo extremadamente malvado. Me decía una señora en estos días en una marcha, profesor, ese enemigo es Luzbel. Donald Trump es Luzbel. Porque Donald Trump no solamente es el presidente de los Estados Unidos, sino que es uno de los miembros también del Estado profundo, de los dueños de grandes corporaciones, de grandes transnacionales. Cuando él habla de libertad, habla de la libertad de las transnacionales. Claro. Habla de la libertad de un 0,01% de la población mundial, que es el que acumula más del 50% de la riqueza del mundo. A ese enemigo histórico no le importa. Es más, no hace mucho, no sé si vieron un video donde Donald Trump dice que la gente en Caracas, en Venezuela, hacen marcha. ¡Qué gente tan fea! ¿Tú no lo viste? Sí, sí. Que la gente es fea. Qué Y inmoral. dice, hay unos con unos sombreros deshilachados. Mira, yo no sé cuál es la preferencia sexual de Donald Trump. No voy a hablar ni Bueno, ni la cosa que hizo con Clinton, una foto agachadito por ahí. Sí. Él se arrodilla. Él se arrodilla, pero no rodilla en tierra. No, no, no. No, es para otro tipo de trabajo. Igual que la muchacha aquella que él despreció ahorita también se arrodilló. Exactamente. Con Bush fue, ¿no? Sí, sí, sí. Sale arrodillada. ¿no? Sí, Creo que es una práctica. Es una práctica de ellos. Entonces, Son inescrupulosos. totalmente. Bárbaro. Ellos tienen una moral. La moral de ellos no es precisamente el derecho internacional del que está hablando Andrés Bello. No es de lo que está hablando Simón Rodríguez. Cuando ellos hablan de una moral, es la misma moral y luce con la que combatió Simón Bolívar. Porque acuérdense que él dice moral y luces son nuestras primeras necesidades. Pero es en el proyecto que él está esbozando. Pero la moral y las luces de la colonia no es la moral y las luces que nosotros estamos proponiendo. La moral era tener esclavitud. La moral era que si un esclavo se te escapaba, usted con un machete le reventaba los tendones. Eso era moral. Y las luces las daba la Real y Pontificia Universidad de Caracas. Teología. Pero además lo suscriben. allí. Claro. Además lo suscriben en sus constituciones y en Sí, sus claro, tratados. O sea, sí. eso es moralmente válido. Moralmente válido. Entonces nosotros nos estamos enfrentando a un enemigo histórico. Nos estamos enfrentando a un Estado que es un narcoestado. Es un narcoestado, heredado de Gran Bretaña, que es otro
narcoestado, que logró La guerra del opio. la guerra del opio en China. El primer narcoestado. El primer Exacto. narcoestado de la historia. Bueno, Estados Unidos heredó. Y Estados Unidos además se convirtió Sí, en las distintas guerras que ha ejercido en un narcotraficante. O sea, totalmente. todo lo que ocurrió en Afganistán, Totalmente. Vietnam. Y su Vietnam. filosofía, así como Chávez dijo que nuestras raíces son Bolívar, Rodríguez y Zamora, Donald Trump también tiene sus raíces. Así es. Una de las raíces básicas de él es Goebbels, ujú, la mentira. O sea, hasta hace unos días la gente, sobre todo los opositores, sí, pero es que Maduro lidera el cártel de los soles. Y lo decían con aquella seguridad. Y tú veías en Wikipedia y te hablan del cártel de los soles. que además lo crearon ellos, Que lo crearon ellos. por allá en los 90. Exactamente. Lo crearon, una invención. Y después ayer sale en el Departamento de Justicia. No, el cártel de No los soles no existe. Entonces después dicen, Fue un sí, artificio. Como es una forma de decir. Como hicieron con Irán. Como Era exacto, mentira claro. las armas de destrucción masiva. Pero Exactamente. hay allí un detalle Es la moral interesante. esa de la que ustedes... Esa moral. Pero hay un detalle interesante ahí que al menos se le descubrió la mentira antes de continuar con una historia terrible, porque a Irán, bueno, a Irak le hicieron lo que hicieron con sus mentiras, a A Afganistán, Libia. a Sí, Libia, es verdad. ¿no? Aquí por lo menos tenemos al comandante de esta lucha vivo, batallando y Mira pa' además acá, profe. con una alegría extraordinaria, ¿no? Él tiene una alegría que convida a su pueblo, ¿no? Ajá, pero este detalle que tú señalabas es importante porque todo este fenómeno en el marco de la historia, ustedes nos enseñaron a nosotros, la historia no tiene sentido si no hay una relación permanente con el presente. Totalmente. Y nos estás comentando, nos estás diciendo que todo lo que viene sucediendo es un continuo de una batalla contra el mismo imperialismo. Totalmente. Cuando México en 1848, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, le quitan el 55% de su territorio. Qué casualidad, es el territorio que tiene petróleo, Así es. que tiene oro, que tiene carbón, que tiene zinc. Qué casualidad. El zinc. Por eso cuando tú oyes hablar a los mexicanos que le llaman chicanos, Ujú. que por qué no se van y por qué se van ahí. Ellos son de allí. Ellos son de allí. Ya son de ahí. Eso es un aspecto de topofilia. Así es. La Lo que frontera, la frontera los cruzó. Ellos no cruzaron la frontera. Exactamente. Pregúntale a un guajiro si es colombiano o es venezolano. Es guajiro. Claro. Es guajiro. No voy a entregarla en ninguna aduana. Yo paso esta mercancía de allá para que Sí, allá para acá. el mismo territorio. ¿Por qué? Deme su cédula, aquí está. Aquí está. Porque, ¿y qué dice venezolano? Y cuando usted aquí está, Sí. ¿qué dice ahí colombiano? Somos los... Somos los dos. Pero además eso que resalta Francisco en su intervención, yo creo que es importante mencionarlo, ¿no? Ese tema de la mentira como principio de los conservadores, de los neoliberales, Como justificación. como justificación, y la verdad nuestra. Sí. Y una de las victorias que estamos celebrando hoy es cómo nuestra verdad se ha impuesto, cómo hemos logrado dominar el algoritmo con las expresiones de amor, de solidaridad, de movilización, no solo en Venezuela, en el mundo entero, e incluso en instituciones tan desprestigiadas, que Claro. hay que decirlo, pues a las Naciones Unidas, ya uno no sabe ni para qué sirve, pues, ¿no? Pero incluso en esas instituciones, el repudio, el rechazo a las formas, al modo como este señor pretende imponer la ley en el mundo, ha sido cuestionado. O sea, ahí hay una situación también que podemos analizar y que tiene que ver con, bueno, cómo la verdad se está enfrentando y cómo está logrando ocupar espacio. Y bueno, nos tocó a nosotros, pues, a Venezuela. Claro. La verdad de Venezuela. Y lamentablemente para Estados Unidos, ¿qué culpa tenemos nosotros que hayan secuestrado a un prisionero de guerra que es simpático, Ah, bueno, ya. Happy New Year. que tiene swing, que aún en la adversidad, porque hay que ver lo que significa estar con unas esposas, Claro. y que tú hagas así primero y después hagas así. Que no tienes casi, porque si tú Exacto. me dices que yo puedo hacer esto, no, él tiene esto Ahí. para maniobrar. Aquí tengo que decir algo. Y ese algo, saquen esos afiches otra vez. Ese algo es este de acá.
hay que ver lo que significa. La V de Victoria en la izquierda y la derecha señalando con el dedo índice hacia dónde hay que ir. Ese es un mensaje no solamente para Venezuela, es un mensaje para el sur del mundo, porque es bueno que sepan que en Estados Unidos hay sures, en Alemania hay sures. No crean que el sur es solamente un concepto geográfico, Sí. es cultural, es ideológico. Y eso nosotros nos tiene que... Y hay negros blancos. Claro. Y ahí, claro, Obama es un Obama y aquella otra mujer, ¿cómo se llamaba? Condoleezza La Rice. Condoleezza Rice. Esas son blancas. Es más, Condoleezza Rice es peor. Condoleezza Rice es blanco. Condoleezza Rice es blanco. Claro, porque la gente cree que el ser femenino o masculino es una cuestión de vagina o pene. No. Es la forma como tú te asumes. Macha, pues. Te asumes en forma por el bien de la humanidad. Son gente totalmente detestable. Pero definitivamente, Erika, hay que darle un aplauso, pero de pie, al Gloria al Bravo Pueblo. Al Gloria al Bravo Pueblo. Ese Gloria al Bravo Pueblo que cuando yo estaba en mi casa durmiendo en mi hamaca con mi hija y a las 2:05 nos despierta aquella detonación a la central eléctrica en el cementerio. Imagínate tú, la que le da luz a Prado María, el cementerio, a Vallecoche, Sí. a San Pedro, Las acacias. Las Acacias, Avenida Victoria. Santa Mónica, Los Chaguaramos. Quedamos totalmente sin luz y sin conexión. Así mismo. Sin conexión. Entonces uno sale, abre la puerta y están los vecinos. Y está, profesor, el cafecito. Mira, quien no ha vivido en un barrio no va a entender nunca esto que estamos diciendo. Claro. Porque si tú estás en una urbanización, Es identidad. es identidad. Es identidad. Es tener la puerta abierta. Es tener la puerta abierta porque para colmo ese día el calor era impresionante. El calor era... vente para acá que aquí estamos más seguros. Exactamente. Entonces dejamos las puertas abiertas, todo. Y es una cuestión, las señoras del club, todo el mundo en aquella angustia, profesor que se sabe, todo el mundo tratando de buscar una señal. Entonces hay que darle gloria al bravo pueblo por su resistencia, por su alegría y por marchar por la libertad de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Vamos a permitir que Ana nos haga un recuento, Anita, porque es importante ahorita, ¿cómo se llama? Dar mensajes que moralicen, que Sí. estimulen, que motiven, ¿no? A nuestro pueblo por su heroicidad, pero para las futuras tareas y las futuras acciones que tenemos que ir emprendiendo en Venezuela y en el mundo, porque venezolanos hay en todos lados y personas que aman a Venezuela también. Sí, bueno, el mismo lunes, yo voy a hablar después de las movilizaciones del propio sábado y del domingo, pero el mismo lunes, a la par, simultáneamente que se está instalando la Asamblea Nacional, se convoca a una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y ahí todos los países condenaron el ataque contra Venezuela y la manera como había sido secuestrado nuestro presidente y Cilia Flores. Todos los países, a excepción, ahí le preguntaría a Leobaldo, creo que a excepción de Argentina, ¿cierto? Argentina. Nada más. Porque Que bueno, incluso ese Panamá. como... Incluso como que Panamá, que luego mostró su cipallismo, comenzó repudiando Claro. la forma Sí, como fue atacado. todos. Ahí él, bueno, lamentablemente el representante de Argentina ante Naciones Unidas, él va con unas rodilleras. Él va arrastrado ahí a cada una de las sesiones porque no condenaron una situación de esas, pero bueno, lo glorioso de la movilización de todos los pueblos, desde Canadá hasta la Patagonia, aquí en el hemisferio, la Mesoamérica, los pueblos del Caribe, todos condenaron, todos movilizados. Donde hay embajada de los Estados Unidos, se movilizaron a las embajadas de los Estados Unidos unidos. En Nueva Centrales York. sindicales en Nueva York, a quien se refiere como esos feos, son a los manifestantes de Nueva York, profe.
son a los manifestantes. Él dice, en todas las ciudades de los Estados Unidos han habido celebraciones del secuestro del presidente Nicolás Maduro, menos en Nueva York, que están movilizados ahí a favor del presidente Nicolás Maduro, que es mentira, porque incluso en el asesinato que hubo de la compañera René Nicole Good Ajá. en Grand Rapids, en Michigan, acaba de Guardian, que es un medio tibio, terrible, acaba de reseñar que Jessica Plista, una muchacha con sobre todo rojo Así es. y la darga, el Brazalete, sí. brazalete de Venezuela, fue detenida por protestar en contra del secuestro, de la detención del presidente Nicolás Maduro, y decía Cilia Flores. Entonces, no es que solo en Nueva York, es también en todas las otras 50 ciudades de los Estados Unidos que también hay manifestaciones repudiando. Entonces, bueno, en Centroamérica, en el Caribe, en África, en toda el África subsahariana hay manifestaciones. El compañero Kwesi Pratt de Ghana hizo un tremendo programa donde llamaron los 56 países de África, en el Congo, en el norte de África y en el Magreb. En todos esos países ha habido manifestaciones a En favor. Burkina Faso. En Europa, no, Sahel Burkina. además, Sahel, que es la región de Burkina, sí. Mali Mali. y Níger, ellos además están bajo ataque, porque Claro. Francia, como parte de la correlación, está tratando de alimentar un golpe de Estado ahí en Burkina Faso, pero no han podido con ello. Ni podrán. En Asia, quiero decir que son movimientos de todo tipo, Claro. son partidos, son centrales sindicales, son movimientos sociales, son articulaciones enormes que están en todas partes, Vía Campesina, la CLOC, está Alba Movimiento, está la Internacional Progresista, está todo lo que es la Asamblea Internacional de los Pueblos, Alba Movimientos. Es decir, la Internacional Antifascista el día de hoy tuvo una conexión de más de 2.000 compañeros en los que habló Nicolás Ernesto Maduro Guerra, El hijo del jefe. el hijo del presidente Nicolás Maduro, dando unos detalles muy importantes. Estuvo acompañada también de Tania Díaz, vicepresidenta de Asuntos Internacionales del PSUV, y el camarada Randar Peña, con responsabilidades en el ALBA TCP. Entonces, es decir, es el mundo completo que se ha estado moviendo y que todos los días permanentemente, por ejemplo, la movilización que hubo ayer a las 4 de la tarde en Colombia, eso fue fundamental. ¿Tú sabes qué hicieron las mujeres? Se pusieron la bandera así como de chal, la bandera de Venezuela de Colombia que son los mismos colores, y se maquillaron la cara en protesta como el golpe que recibió nuestra Ujú. primera combatiente Cilia Flores, como que todas somos Cilia. Eso fue maravilloso. Lamentablemente, son las redes sociales nuestras las que muestran eso, porque no lo puedes Claro. ir a buscar. Pero hay redes impresionantes. Además, quiero decir aquí que también hubo un compañero, hay un compañero estadounidense, Max Blumenthal, que en su portal de Grayson tiene 6 meses diciendo que el cartel de los soles no existe. Además, haciendo la genealogía de que el cartel del sol en singular fue una creación de la misma DEA, Drug Enforcement Administration, de la misma DEA que creó ese cartel del sol, que hay todo el detalle de cómo en el programa 60 minutos, que es tan conocido, Ujú. se mostró quién había sido el general que lo creó como parte de una operación encubierta, y entonces que ahorita lo reflotan en el 2020, cuando se le pone por primera vez precio a la cabeza de nuestro presidente en el 2020 por este distrito sur de los Estados Unidos, que se le pone 15 millones, y se reflota con un cartel de los soles. Entonces se hace una gran operación porque a través de Netflix, infinidad de series que ahí pudiéramos después con Gabo, con Melissa, buscar cuántas series nombran al cartel de los soles como si fuese una realidad, porque es eso, es parte de una operación de la industria cultural de masa. Para lo que usted decía, profe, para ese principio gebeliano de repetir una mentira 1000 veces hasta que se crea que es verdad, y también una mentira tan simple, porque es otro principio gebeliano, que mientras más grande sea la audiencia a conquistar, menor debe ser el esfuerzo mental a realizarse. La subestimación. Entonces, una infantilización
para la dominación impresionante. Pero lo que aquí hay que resaltar es cómo está moviéndose el mundo y sigue moviéndose. Viene unos compañeros del proceso de Unidad Popular del Suroccidente colombiano en autobús, en Chiva, le dicen ellos, por vía terrestre, a venir a acompañar y a combatir aquí lo que haya que combatir, porque saben que es un proceso popular prolongado lo que viene, pero la presión internacional es impresionante. Es impresionante y bueno, va a seguir. Las manifestaciones no cesan. En Venezuela salimos a pocas horas, cuando todavía no había amanecido, al Miraflores. El domingo también estuvimos ahí. El lunes acompañamos la instalación de la Asamblea Nacional. El martes se movilizaron las mujeres. Nos movilizamos las No, mujeres. yo estaba incluido. Usted fue, profe. Yo fui. No, habían unos cuantos compatriotas. Claro, yo estuve ahí. fui porque tengo madre, tengo hermanas, tengo hijas, tengo vecinas, tengo amigas. Bueno, pero además El- apareció Diosdado. Dios, a mí no me invitaron, pero Pero yo vine. yo vi. Interesante lo que me comentaron ahí en la movilización de mujeres, que las mujeres, que las que estaban ahí cerca de él en la tarima, le decían, Diosdado, tú estás loco, te tienes que cuidar, vete de aquí. Y bueno, impresionante, habló la jefa Erika Farías, habló Mari Carmen, hablaron infinidad de compañeras de la lucha. El miércoles estuvieron las comunas, una Sí. manifestación maravillosa. Estuvimos ahí los comuneros y las comuneras, una belleza, en sentido contrario, pero también encontrándonos en el centro. Quiero decir que partió del Parque del Oeste del Primera y hoy está marchando La la juventud. Dentro de los carteles hermosos que han salido es el cartel de los soles y el amor de tu ex tienen algo en común, inexistente. Esa es Inex- la creatividad de los La muchachos. creatividad de los ¿Me entiendes? Muchacho, muchacho. Muchacho. Pero Como me que lo- dice, pero me lo voy a muchacho no es comer. gente grande. Muchacho come frío aunque haya caliente. Pero y es una de las cosas que queremos resaltar, profe, un poco por su presencia y por el conocimiento de la historia que usted tiene, esa identidad, esa irreverencia, esa capacidad que nosotros tenemos de recrearnos, ¿verdad? En los momentos más difíciles incluso, y sacar de nosotros lo mejor. Y eso mejor de nosotros siempre va acompañado del humor también, ¿no? Porque el humor se convierte en una fuerza, en una energía, en una vía de comunicación, ¿no? Para comprenderse, y además para multiplicarse, ¿no? Esa identidad a la que tenemos que convocar y a la que nuestro presidente Nicolás Maduro, y de hecho está en una de las grandes misiones de Nueva Generación y en el documento de las 7 transformaciones, volver o no volver, fortalecer nuestra identidad como latinoamericanos, como caribeños, como cimarrones, ¿no? Porque es allí donde nosotros encontramos la fuerza, ¿no? Y quisiera un poco ir a la historia con un principio que ahorita constituye una de las obligaciones de la militancia revolucionaria y del pueblo en general, que es construir, fortalecer y defender la unidad, ante todo, ante todo. O sea, la unidad es, digamos, como que el fusil o el arma más poderosa o una de las armas más poderosas que nosotros tenemos para poder lograr sortear los distintos momentos que nos han ocurrido y los que vendrán. Así que constituye la unidad una de las líneas de trabajo para estos tiempos en los que estamos. ¿Qué puede usted decir? La unidad es vital, o sea, es fundamental. Hay gente que se Eh, pone quisquillosa, profe. Hay Para gente romper que se- aquí, que no, que si Ah, esto, que si Songo, que si no, Borotongo, pero que es si que yo Bernabé, creo, no, pero es el que estaba que arriba, el que estaba abajo, el que lo hizo y no si lo tú hizo. crees que fue de él, si tú Que crees si que fue la fue, traición, es que no sé qué es mire, eso. señores, ¿Qué tratamiento le da usted a eso? a ese tratamiento yo lo que le digo es, en las primeras de cambio, dependiendo del humor, le digo, no seas gafo, no seas gafo. Y una cachetada si tengo chance. Si ese día no Es estoy una tan... violencia amorosa. Sí, una violencia amorosa. Si ese día estoy más o menos, Fran, Para que vuelva en sí. vuelvo así, sin déresis, entonces me calmo, Sangre fría. sangre fría, y le digo, compañeros, si uno no tiene fe inquebrantable a la vanguardia, a la dirigencia política, porque te gustaría, se le digo yo, te gustaría estar en estos momentos en el lugar de Delcy,
en el lugar de Vladimir Padrino López, en el lugar de Jorge Rodríguez, en el lugar de Diosdado Cabello. Sin hablar de nuestros dos héroes que están en las entrañas del monstruo. ¿Te imaginas tú estar allí? 5 minutos no aguantas. 5 minutos no aguantas. Es bondadoso, profe. Bueno, creo que no aguanta ni 30 segundos. Es que es así. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es creer, pero en el pecho de nuestra dirigencia. La dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Gran Polo Patriótico. Perdóname que te interrumpa, profe, pero es que nosotros tenemos una ruta. O sea, Claro. no es creer en algo que no sabemos. Claro. No es creer a ciegas. Nosotros tenemos No. una constitución. Exactamente. Y de aquí deriva un conjunto de leyes. Deriva un decreto de conmoción, De conmoción. que va a regir para el momento. Un hilo constitucional seguido. Tenemos un proyecto, el Proyecto Nacional Simón Bolívar, con sus 5 objetivos históricos y sus 7 transformaciones. Exactamente. Y tenemos un pensamiento de una obra, una doctrina bolivariana y chavista. Pero además tenemos cualquier cantidad de logros que hemos construido con nuestras propias manos. Lógico. Entonces, no estamos pidiendo confianza y lealtad y unidad a ciegas. Es confiar en la obra que hemos construido nosotros mismos y nosotras mismas. Y es hacerle caso a Nicolás, ¿vale? Es hacerle caso a Nicolás. Nos hace esto. Pero encima él habla al juez y le dice, soy prisionero de guerra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? O al menos hablo del sector intelectual, a quien le pido por favor, controlen sus egos. Controlen sus egos. Y lo estás diciendo nuevamente desde la profundidad de la respiración que hiciste antes, porque si no vas a hacer lo otro... Sí. No estamos ahorita para masajear egos. Todos somos importantes. Así es. Eso de que yo soy más importante que aquel, porque Yo sé más. no, yo soy uno más de todo un equipo. Ali, pero me gustaría que, fíjate tú, que haya una ilustración de cuántas veces no hemos confiado en la historia y cuántas veces no hemos seguido la unidad que nos pidió Bolívar y cuáles han sido las consecuencias de ello. Claro. Por no estar unidos, nuestras repúblicas están separadas. ¿Qué hubiese pasado? Ocaña, por ejemplo. Claro. La Cociata. La Cociata. ¿Qué es eso? 1814. Totalmente. Entonces la historia nos enseña que tenemos que estar. Yo cuando le digo a la gente, pero es que los colombianos... Otra vez, profe. Ay, es lo que provoca una cachetada. ¿Por qué te gusta a ti el vallenato? ¿Por qué a los colombianos les gustan los joropos? Porque nosotros somos la misma gente. Exacto. Somos la misma gente. No te has comido un sobrebarriga y ellos no se comen arepa. Somos la misma gente, pero no lo entendemos. ¿Por qué te gusta tanto Julio Jaramillo cuando estás despechado? Porque es de Ecuador. Claro. ¿Y qué era Ecuador? Era la República de Colombia. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. El Congreso Anfictiónico de Panamá en este año se cumplen 200 años. Y el Congreso Anfictiónico, hay que explicarle a los muchachos, que el Congreso Anfictiónico se hizo en nuestro país. Porque si tú dices Panamá, un muchacho ahorita piensa que se hizo en un país que se llama Panamá. No, se hizo en nuestro. Después del Darién. Después del Darién, exactamente. Se hizo en nuestro país, en Panamá, Colombia. ¿Cómo se llamaba nuestro país en ese momento? La República de Colombia. República de Colombia. Ese era. Bolívar no iba a estar loco para hacer un congreso de importante en otro país. Tenía que tener garantía. ¿Y por qué Panamá? Porque Panamá para Bolívar representa el equilibrio del mundo, como lo dice en la Carta de Jamaica. Bolívar tiene una claridad meridiana. Por eso nuestra revolución y nuestra república se llama bolivariana. Les cuento algo, lo que dijo. Les voy a decir esta cita y después le digo de quién es. Todo militar o dependiente de un ejército tomado en el campo de batalla, aún antes de decidirse esta, se conservará y guardará como prisionero de guerra y será tratado y respetado conforme a su grado hasta lograr su canje. Antonio José de Sucre, artículo 2, Tratado de Regularización de la Guerra en Trujillo, Colombia, 1820. Se me erizó la piel. Se me erizó la piel. Estamos hablando de nuestros referentes. Nuestra narrativa es la narrativa. Pues además es un detalle extraordinario lo que acabas de señalar, porque nos toca a nosotros en este momento
reconstruir esa historia de ese momento cuando nos quisieron tratar a nuestro presidente como un malandro más. No, Mm, mm. no. Usted invadió un territorio desde la forja de la violación de los derechos internacionales. Así mismo. Es decir, usted aplicó la guerra a un estado de paz. Por lo tanto, Ahí está. es un prisionero de guerra. Sí, es un crimen de guerra, Es un crimen de guerra. agresión. Y por eso hay un video donde un ex militar le está diciendo a los que participaron en esta violencia, ustedes son criminales de guerra. Ujú. La expresión estaba siguiendo órdenes no tiene cabida acá, porque solo el Congreso puede declarar la guerra. Así es. Entonces ustedes fueron Miren. 200, Miren que lo está diciendo un ex militar, no lo estoy diciendo yo, ni lo está diciendo Erika, ni Frank, ni Ana, no, lo está diciendo un ex militar. Ustedes en algún momento van a pagar porque ustedes son criminales de guerra. No que yo seguí orden, uno sigue orden, pero la orden no la orden tiene que tener cinderes. un límite de No, y, Claro. y tú ante todo eres un ser humano. Exacto. Y es una visión premeditada, además un hecho premeditado, porque antes de los 100, en este ataque terrible que acaba de ocurrir, ya habían matado 80 en el Caribe. 80 pescadores. Y supongamos que de esos 80 pescadores, supongamos que alguien llevaba cocaína, supongamos. Pregunto, la idea si alguien lleva cocaína es matarlo. No, es detenerlo. Hay un o sea, debido proceso, ¿no? Claro, toda persona, y por sí. muy malo que sea, tiene derecho al menos a estar preso. ¿Vale? Pero el mismo Trump no lo metieron preso, lo condenaron y... O sea, Sí. Es un presidente convicto, por cierto. además, Sí, además de narcotraficante, además de violador, porque violó a una niña, violó a una niña de 13 años, era pederasta, sin contar que le gusta arrodillarse y hacerle cariñito a Bill Clinton. Y hay pero otro pedacito de esa historia interesante A es- Buba, ¿sí cosas le que dicen Buba? Buba. Buba. caray. Cariñosamente. cariñosamente le decían buba. No sabemos por qué todavía, pero bueno, los expedientes están saliendo. Claro. Y hay otro pedacito interesante que justo antes de esta acción militar míralo, suelta a un narcotraficante de Honduras. Ah, sí. El doble rasero. Pues. Sí. Este es suyo. Y ese sí, Ese es suyo. y ese sí además lo comprobaron casi que infragante, pues, Y con sí. todas las No, toneladas y Y todas las... convicto y 400. confeso, fue condenado. Víctor Convicto y confeso. No, así. no era un sobrecito en el bolsillo, no, eran No. 400 toneladas. No es cuento. Exacto. Profe, y haciendo esos paralelismos, el presidente Nicolás, nuestro presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y líder revolucionario de la Revolución Bolivariana y Chavista, nos convocaba al reto admirable. O sea, él denominó esta etapa que íbamos a transitar en el año 26 en adelante, haciendo mención del carácter admirable de nuestra obra y de Claro. nuestro empeño de ser libres Sí. y de derrotar las distintas circunstancias que nos afectan. Y mire qué interesante, ¿no? La batalla admirable. Y Así ahorita es. mencionábamos 1814. Sí. Y qué cuidados deberíamos nosotros en este momento tener con relación a ese elemento de la historia. Totalmente, totalmente. Así como aprendió Bolívar, porque Bolívar es mantuano. ¿Tienen una idea ustedes de lo que es mantuano? Mantuano es alguien que le llevan la comida a la cama, que lo bañan, que lo limpian. O sea, que es un hombre extremadamente rico. O sea, que Bolívar haya abrazado la causa social. Tiene a alguien hasta de pagapeos, ¿no? Para que se eche peos y sea otro que Y él lo pague. pague. Sí, Le echen la culpa. sí, pues. exactamente. Qué vaina. Todo. O sea, es algo, es una persona que bueno, cuando estaba en España lo tenían que cuidar por las alhajas de oro que tenía, Así. para que no lo fuesen a robar. Que un hombre así haya abrazado la causa social sería la teta de Hipólita. Y, No la- es- y los juegos con los juegos, hermanos sí, con los chamos. afrodescendientes. Tiene que ser. Porque la verdad es que Bolívar es uno de los hombres No más te, grandes. no te juntes con ese niño. No te juntes con ese niño. Qué grande es Bolívar. Inmenso. Y eso lo tenemos Grande, inmenso y admirable. y admirable. ¿Y por qué admirable? Porque Nicolás Maduro, cuando le da ese carácter, es porque nosotros queremos celebrar el bicentenario
de 1830, pero nosotros queremos que no haya una San Pedro Alejandrino. Así es. La idea de nosotros es que no haya. Ya está bueno de que nos maten San Pedro Alejandrino. Ya está bueno que nos manden Gólgota. Porque a Jesús lo mataron. Ese imperio en ese momento que era el Imperio Romano. Porque multiplicar los panes y los peces no es otra cosa que expropiarle los bienes a los ricos para dárselos a los verdaderos productores de esos bienes. Y sacar a los mercaderes del templo es sacar a los mercaderes de la vida. Por eso es que nosotros tenemos que estar con la teología de la liberación. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ha hecho la CIA precisamente es penetrar a través de la fe en muchos de nuestros barrios para quitarle el carácter de la lucha de clase, la conciencia de clase. Y nuestra gente, yo los conozco más de uno. Este es un tema extremadamente álgido. Las veces que yo voy a hablar de esto, yo casi que pido un juramento al Profe, comienzo. está en un programa que se llama Salir de la Caja. Bueno. Aquí estamos fuera de la caja. Ah, no, perdón. maravilloso. Corrígeme, Gabriel, disculpa. Aquí no hay problema. Aquí no hay problema porque Maravilloso. nosotros Bueno. queremos es la claridad, no la oscuridad. Ok. Bueno, atención con las iglesias. Con sus equilibrios, ¿no? Atención con las iglesias evangélicas pentecostales. Eso es creación de la CIA. Así es. Esas iglesias fueron creadas, inoculadas en Latinoamérica para desestabilizar la teología de la liberación. Y para manipular el papel de la fe de nuestro fe. pueblo y de nuestros pueblos. Una de utilizar- las iglesias en Perú, por ejemplo, tenía una foto donde salía Donald Trump y donde decía que él era Jehová, porque liberó a Venezuela. Solamente les digo esos detalles acá. Fíjate, Ali, de nuevo sobre la base de esta historia, si este fuese un programa de radio, yo te diría, estamos conversando con la Palabra profesora Ali Rojas, Sí. pero en todo caso, Filósofo sí, y filósofo robinsoniano. y todo aquello. Pero Ali, fíjate, volviendo sobre esta hilación histórica de lo que nosotros estamos viviendo hoy, hay una frase interesante dentro de las declaraciones de Donald Trump que nadie le esperaba y de pronto le hicieron una pregunta y le dijeron, a usted se le acusa de estar desarrollando de nuevo lo que se llamó la doctrina Monroe. Él dijo, ah, sí, es así. Y es tan así que en adelante no se me va a olvidar otra vez la doctrina Monroe. Es decir, que él comprueba la tesis sencillamente de apropiarse de lo que ellos, por supuesto, tienen su área de influencia, que es el sur de América, y generar toda una acción sobre la base de una doctrina que definitivamente es antibolivariana a todas luces. Totalmente, porque en 1823 James Monroe, cuando crea en diciembre la doctrina que lleva su nombre, cualquier persona que la lee, la doctrina como tal, nunca dice literalmente América para los americanos. Eso es una conclusión que se puede hacer, una síntesis que uno puede hacer de la doctrina. Inicialmente se pensaba, yo he consultado bibliografía incluso estadounidense, como Rusia, que Alaska era parte de Rusia, estaba llegando a California. Acuérdense que para 1823 Rusia era el único país del mundo que estaba en Europa, en Asia y en Y América. en América. Era extremadamente grande. Entonces, James Monroe crea esa doctrina, pero cuando se analiza, por cierto, uno de los sitios donde se analizó esa doctrina fue aquí en la Escuela Nacional Robinsoniana, con José Gregorio Seguimos Linares. haciéndolo, profe. Lo seguimos haciendo. Es materia Es obligatoria. materia Y obligada. ahora con el colorario Truman. Claro. Entonces, qué casualidad que Monroe está creando esto en vida de Simón Bolívar. La doctrina Monroe se está oponiendo realmente, cuando tú haces el análisis del discurso, se está oponiendo es a la doctrina bolivariana. Ya Bolívar para la época, en Perú, es bueno que sepan esto, en Perú ya había toparquías. Ya en Perú había toparquías. Y la propuesta de Bolívar es abolir la esclavitud.
Y hay una propuesta, por cierto, que se llama Rayos y Soles, para aquellos que les gusta inventar del cártel de los soles. Ah, ok. Esa propuesta de Rayos y Soles era porque los cubanos querían que Simón Bolívar llevase un ejército para allá, Correcto. para liberar a Cuba de España, que esa era una tarea pendiente. Y también Puerto Rico, ¿no? Y también Puerto Rico. Es decir, Y hasta la Florida. y hasta, bueno, la Florida es bueno que la gente sepa, los jóvenes que están oyendo este programa, que en 1817, de junio a diciembre, Florida fue una república venezolana, con constitución, con moneda, con todo. Bolívar envió allá a Gregor MacGregor, a varias personas, y esta gente trabajó conjuntamente con el pueblo seminola, pueblo indígena originario de la Florida. Lamentablemente en diciembre, los gringos, que eso no pertenecía a Estados Unidos, eso era de España, Así es. eso era de España. Los gringos invadieron Florida y el Jackson, que por cierto después fue presidente de Estados Unidos, Jackson se encargó de hacer una de las matanzas más crueles en la historia, que él mató prácticamente a todos los seminolas. Así es. Los Genocidio. exterminó. Y Estados Unidos, para honrarlo, a una ciudad de Estados Unidos le puso Jacksonville, en Florida. Hay que conocer esa Claro. historia. Uno como Fundamental. historiador tiene la obligación de saber los crímenes que ha cometido Estados Unidos dentro de su propio país. Así es. Ali, y a partir de ahí desarrollan justamente la justificación de esa matanza con una ley Sí, en ese. claro, en que ese- siempre con una ley. Exactamente. Esto es historia y esto es algo que nosotros. Yo venía haciendo un decálogo Yo te vi por ahí conversando entre pasillos. entre bastidores. No, entre pasillos más bien. del estudio. Sí, del estudio, te vi conversando, te vi reflexionando sobre un artículo que estás escribiendo Ah, sí. sobre la camarada Cilia Flores. Y es que, qué lindo el amor, ¿verdad? Me acuerdo del poema de Aquiles. Sí, Qué bello el amor entre Nicolás y Cilia, sí. que trascendió la vida, pues, porque imagínate tú, o sea, si se lo llevan a él, me llevan a mí. Yo le, con- Nos vamos juntos, pues. yo le Siempre confieso, juntos, ¿ah, profe? yo le confieso algo. Eriza, ¿no? Sí, mi mamá, Porque discúlpame que te interrumpa, profe, es que me emociona. sí, Porque no es ese amor pendejo, romántico, ¿sabes? Que el capitalismo y que Occidente nos enseñó, entre comillas. Es un amor combatiente, sí, es un amor a prueba de fuego. Y es un amor así, pues, o sea, que con renunciación, porque cuando yo no, eso que tú decías, yo no me quiero poner o me podría tratar de ponerme en los zapatos del jefe y de Cilia en ese momento, y allí lo que cundía era la muerte, pues, ¿sabes? La entrega. Exacto, la muerte es una cosa atroz. Y ante una situación tan compleja, tan difícil, tan horrible como esa, un acto de amor que queda para la historia, Claro. ¿me entiendes? Y son cosas que uno tiene que rescatar de esa épica porque nosotros somos también militantes del amor, así como lo somos de la alegría, de la libertad, de la paz, del amor entre nosotros como hermanos, como hermanas, pero también de ese amor construido en una pareja con sus frutos, con su historia y con su lucha, que se mantiene hasta en el peor momento, ese momento, profe, que se lo iban a llevar y dijo, no, yo me voy también. O sea, vamos juntos siempre, pues. Así es. Es una cosa que de verdad conmueve, pues, conmueve. Yo te oigo, Erika, y pienso en la canción de Silvio Rodríguez, El óleo de mujer con sombrero, donde hay una parte que dice, los amores cobardes no llenan historia. Es así. O sea, el amor, ese artículo que estoy escribiendo se llama así de sencillo, Cilia, te amo. Y lo hice exactamente el día que estuve
que empecé a hacerlo, todavía no lo he terminado. El día que estuve en la marcha de las mujeres, donde todas mis amigas, mis estudiantes me decían, yo me llamo Cilia, Ahí está. yo me llamo Cilia. Entonces yo le dije, entonces yo me llamo Nicolás. Porque desde el 3 de enero, los hombres venezolanos se llaman Nicolás y las mujeres venezolanas se llaman Cilia. Y se logró el amor. Y se logró el amor. Un amor que trasciende lo que uno entiende como amor. Esto es amor de militancia, esto es amor realmente en las situaciones más adversas. El amor heroico, cuando el amor se convierte en un acto de gallardía, en un estandarte de dignidad, de vida. Eso es Cilia en este momento. Ella pudo haberse quedado. Ella pudo haberse quedado. Y nadie le iba a decir nada. Que además le complicó el escenario a los... Le complicó el escenario al enemigo. Exacto. Eso Porque es que no es Cilia. Es la primera es la dama primera dama y diputada de la y República. diputada. Nosotros la llamamos, para nosotros internamente, primera combatiente. Pero cuando uno habla fuera de nuestra frontera, primera combatiente no dice nada. Así es. Para ellos, En las primer- leyes en internacionales. las leyes internacionales, primera dama, eso sí, Eso sí. eso sí. Entonces, bueno, nosotros tenemos Y que es una acostumbrar- primera dama diputada de y la diputada, República, exactamente, y diputada. Y encima es abogada además. Pero además Y le gusta la matemática. y profe. le gusta la matemática. Ah, bueno. Pero además ahí hay un otro elemento que vale la pena también mencionar, que es el cambio de la estética en el capital, en la sociedad patriarcal de la mujer, el rol de la mujer. Porque allí ya no es un segundo plano. No es, ahí se rompe aquello que detrás de un gran hombre y toda una historia. Ahí se rompe eso. Ahí queda sencillamente, esto es un combate de hombres y mujeres, de mujeres y hombres, porque incluso tú cambias desde el punto de vista de lo cualitativo y lo cuantitativo la participación de la mujer. Cuando tú vas a una marcha de esa, cualquier marcha de esta, la cosa queda 10-3. Y parafraseando a ¿Ah? Sabina, Francisco, Ajá. ese amor que es de dos se convirtió en uno. Así es. ¿Viste? Sí. Y nos los vamos a traer. Nos los tenemos que traer. Sí, Nos yo lo vamos a también traer. me recordé mucho con esto de Luisa Cáceres de Arismendi Ujú. y de Luisa Cáceres y bajo Juan Bautista. Y bueno, me tocó mucho porque además Luisa Cáceres resulta que aprendí este año 2025 que se llamaba María Luisa, como mi hija. Y Luisa Cáceres de Arismendi en su momento dijo, sin patria no quiero esposo, cuando la intentaron Claro. amenazar con que delatara las operaciones de Juan Bautista. Y ella dijo, bueno, lléveme presa, yo no voy a decir nada porque sin patria no quiero esposo. Entonces, Ahí está tenemos ahí está. demasiada Sí, hay mucho. Y historia. hay que irlas buscando, profe. Por ahí está Anabel que nos está escuchando también. Ella está emocionada. Hay que ir buscando esos capítulos Así de la es. historia, de cómo hemos reaccionado ante los ataques, la respuesta, eso que tú hablabas de Sucre ahorita, que Sí. leías allí. Hay que ir rescatando la historia, esas épicas, para convertirlas en bandera de lucha en esta campaña y hacer el ejercicio pedagógico. Manuel y Bolívar. Manuel y Bolívar. Pero mira, profe, por ahí también te escuché entre pasillos mientras nos tomábamos un Un cafecito. cafecito. Cafecito bien caliente que nos hizo sabroso. bien sabroso, tenía fuerza, tenía cuerpo, como dice una Bueno. amiga mía. Y escuché también que tienes un decálogo. Este programa, profe, no olvides, es el programa de la escuela. Necesitamos orientar al pueblo, a los compañeros, a los militantes del Frente Francisco de Miranda y a todo el que nos escuche sobre cómo actuar en este momento, sobre cómo fortalecer el liderazgo y la responsabilidad que tiene hoy nuestra hermana Delcy Rodríguez, Claro. presidenta encargada, nuestro hermano Jorge Rodríguez, que lideriza la comisión para la liberación del jefe, el compañero Diosdado Cabello, que es responsable de la paz, Ujú. Así es. junto con nuestro hermano general en jefe Padrino Padrino López, López. el partido, o sea, Todos. todos tenemos que jugar nuestro papel en el momento. Así es. Y es bueno siempre entonces, queremos ir cerrando con tu Cerrando. decálogo
Y bueno, esperemos que ese decálogo lleve en sí también algunas orientaciones para la... Sí los lleva, Ahí va, pues. sí los lleva. Eso es como para dejar la caja abierta. Exacto. Número 1, unidad, unidad, unidad. Número 1, unidad, unidad, unidad. Para lograr la victoria. Número 2, la historia es un arma para la conciencia. Eso está escrito aquí en la Escuela Nacional Robinsoniana, En la pancarta. en la pancarta. Un dedo señala la V de victoria. Ahí está. Nuestra narrativa es la única narrativa, es la única verdad. No se pongan a estar pasando mensajitos que no tienen la fuente, que si destituyeron a que no se pongan en eso. Pero además también, profe, no crean que todo lo que Donald Trump dice es verdad. Exactamente. No. O sea, Aquí, cuestiónense, ¿quién está? Mire, cuestiónense por qué ahora van a tomar a Trump como su influencer. nuestro influencer es Nicolás. Ese, Es Delcy. exactamente. Jorge, Diosdado, nuestro pueblo. El otro, cero pesimismo, cero decaimiento, cero tristeza. Eso no tiene cabida aquí. Todo eso tiene que convertirse en fuerza. Exactamente. Para no negarla, pues. La otra, peace, yes. War, no. Así como lo está diciendo, en el idioma. En el idioma que lo Happy New dice. Year. Good night, Happy New Good Year. night, Happy New Year. En ese momento. Así es. Porque uno lo dice ahorita, que estamos. No, en ese momento Ahí. y allí. Exacto. El Vamos, otro, ese- este le va a gustar mucho a ¿Ese es Erika. cuál, profe? ¿Ese es cuál? ¿El 8, el 9, el 10? Yo lo tengo Usted sin lo orden, tiene lo ahí, estoy leyendo sin como orden. buen historiador. Ahí Vinimos al mundo a ayudarnos, está. no a destruirnos. Destruirnos fue lo que hicieron ellos. Los enemigos jugaron a la destrucción. Y cuando digo destrucción, porque se podría decir solamente destrucción, no, es quienes aplauden esos actos. Exacto. El Pollo Brito, la muchacha de Uruguay, José Luis Rodríguez. Vergonzoso. 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 No merecen llamarse venezolanos. No, para nada. Son unos parias. Eso. Totalmente. El otro, tenemos patria. Es el principio. Tenemos patria. Lo dijo Urdaneta. Eso es grande, compañero. Mire, les voy a decir algo. Cuando a Guatemala la invadieron en el año 54, se quedaron sin patria. Así es. Se quedaron sin patria. Hasta hoy. Ahí no hubo continuidad. Ahí inmediatamente vino el dictador. Nosotros no. Nosotros tenemos ahí a Delcy Rodríguez Gómez. Un aplauso, pues. Para él. Y la acompañamos. Hija de Jorge Rodríguez, de la Liga, fundador de la Liga Socialista. Partido con quien me une muchos vínculos históricos. Otro, produzcamos en cada comuna alimentos, ciencia y dignidad. Muy bien. Estamos en una guerra, compañeros. Aquí hay que producir alimentos, ciencia y dignidad. Así es. Tenemos comida para 3 meses. Pregunto, ¿tendremos para 4, para 5, para 6, para 7? Y respondemos que sí. Hay Claro que trabajar. sí. Sí, vamos a tener. ¿Sabes por qué vamos a tener? Te voy a decir como Porque decía la Fidel. comuna está Te produciendo. voy a decir como decía Fidel. Nosotros estamos venciendo y venceremos. Y venceremos. Eso es. La próxima, libertad para Nicolás y Cilia. No hay otra. Libertad para Nicolás y Cilia y tienen que estar de regreso. Y termino con esta. Unidad, lucha, batalla y victoria. No se diga más. Sí. Qué manera de cerrar este segundo episodio de Fuera de la Caja con el gigante Hugo Chávez, que nos inspiró y nos inspira con el compromiso histórico y heroico de traer de vuelta a nuestro hermano, presidente y líder Nicolás, y a nuestra hermana, líder de la revolución, Cilia Flores. Así que aquí vamos a estar fuera de la caja
discutiendo todo lo que haya que discutir con disciplina, con confianza y con conciencia para construir, para seguir fortaleciendo y para seguir teniendo patria, que es el principio, la patria. Muchas gracias. Gracias, Erika, por la invitación. No, gracias a usted, profe. No se extrañe que lo volvamos a convocar porque quedó mucho en el tintero. Ujú. Este espacio está, no siempre tiene que ser